Te presento la herramienta multifuncional 3 en 1 de alta calidad y de gran valor para tu taller y o laboratorio, la FNIRSI DSO TC4. Esta herramienta nos permite medir automáticamente con un solo botón todos los componentes electrónicos, desde resistencias de 220 ohmios, rojo, marrón. En este caso lo voy a poner entre 1 y 3, por ejemplo. 1 y 3 ahí. Cierro el zócalo acá. Ahí, 1 y 3. Y lo que hago es presionar el botón auto y automáticamente va a detectar la medición. En este caso va a detectar el componente y luego me permite indicar la medición. En este caso 218.9 ohmios. Condensadores. Condensador electrolítico de 22 microfaradios, 25 voltios rápidamente. Vamos a ponerle entre 1 y 2. Yo puedo ponerle en un sentido u otro, ¿no? Vamos a ver. Auto. 23.4 microfaradios. Ahí están viendo. Hay un voltaje de pérdida de 0.9. Y miren algo importante. El ESR, ¿no? Ya saben ustedes lo que es el ESR de 0.63 ohmios. Un golazo. Diodos. Convencional rectificador, un N4001, lo pongo entre 3 y 2, vamos a ponerlo acá, entre 3 y 2, aquí, le doy auto, me va a permitir, miren, me marca el voltaje directo, que es 656 milivoltios, o 0.65 voltios, la corriente directa de conducción, que es 1050 nanoamperios, y una capacitancia parásica de 11 picofaradios. Ahora, ¿qué sucede si yo le doy la vuelta? Acá está entre 3 y 2, ¿no? Acá yo le doy la vuelta, ahora me debe marcar al revés, ¿no? 3 y 2 me debe marcar el componente al revés, es decir, ahora el 3 es el ánodo, miren, el 3 es el ánodo y el 2 es el cátodo. Perfecto. Diodos LED, le doy el auto, automáticamente el LED se enciende y luego tintillea. El ánodo es el pin más largo en el 1, ¿no? Y el cátodo en el 3. Transistores NPN con reconocimiento de pines automático. Estoy dejando acá en la parte inferior derecha. Vamos a ponernos más hacia la izquierda para poderles mostrar la disposición de pines. 2N3904, 1, 2 y 3. Auto. Va a reconocer el dispositivo y vamos a ver cuál es la base, cuál es el colector y cuál es el emisor. Ahí pueden observar que lo reconoce como un transistor NPN, me muestra el HFE 221, la corriente directa 2.0 miliamperios y voltaje entre base y emisor de 0.67 voltios o 667 milivoltios. Pueden ver que el pin 1, el de la izquierda, es el emisor, la base es el pin 2 y el colector es el pin 3. Es decir, emisor, base y colector, como estamos viendo acá, emisor, base y colector. Si yo le doy la vuelta, ahora debería ser, ¿no? Colector, base, emisor. Vamos a ver, colector, base, emisor debería ser ahora. Va a reconocer el dispositivo automáticamente. Vamos a ver. Y ahí lo ven, colector, base, emisor en sentido opuesto. Es decir, reconoce el dispositivo automáticamente en un sentido u otro. Transistores PNP. Transistores Darlington 1, 2 y 3, automático BC557. Rápidamente, ¿eh? Ahí pueden ver el HFE, la corriente directa, el voltaje base emisor, y ahí pueden ver, según la disposición de pines, el dispositivo está en buen estado. Si el dispositivo está en mal estado, me va a dar una pantalla que se lo voy a mostrar luego. Acá pueden observar, por ejemplo, me muestra que el pin 1 es el colector, el pin 2 es la base, y el pin 3 es el emisor, y me muestra la flecha hacia adentro, es decir, este es un dispositivo PNP con la flecha hacia adentro. Ahí están viendo el emisor con la flecha hacia adentro. Este es colector, base, emisor. Transistores MOSFET e IGBTs. MOSFET canal P, ahí está la flecha hacia afuera. Tiristores como los SCRs y los TRIACs. Con auto, con un solo botón, yo puedo medir el CAG, ¿no? Cátodo, ánodo y compuerta. Siempre es así, cátodo, el pin 1, el pin 2 es el ánodo, me indica que está en buen estado, que es voltaje de conducción directa es 741 milivoltios. Diodo Zener, entre otros. Y automáticamente me marca 1224. Este es un diodo Zener
de 12 voltios. Además, es un osciloscopio. Tiempo por división, ¿no? Miren, acá. O bajarlo, ahí para que lo vean, ¿no? Y un generador de señales. Dispositivo, acá 50, 49 50. Entonces ahora el duty cycle lo voy a cambiar, ¿no? Acá el ciclo de trabajo, vamos a cambiar el ciclo de trabajo y vamos a subir. Si deseas conocer más de esta última tecnología, 80, quédate hasta el final del video. 80, Sin más que decir, también 80 acá. empecemos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. Estamos acá con una gran herramienta, una herramienta que tampoco debe faltar en tu taller de electrónica. Me refiero a esta herramienta multifuncional 3 en 1, cortesía de la marca FNIRSI, el modelo DSO TC4. Esta es la versión mejorada, actualizada a la versión anterior, el DSO TC3, que dicho de paso hice un video muy avanzado que se hizo viral aquí en mi canal de YouTube. Esta es una herramienta que no solamente nos va a poder permitir medir dispositivos y componentes de manera automática, automáticamente los va a reconocer desde resistencias, condensadores, diodos convencionales, diodos LEDs, diodos Zener, transistores NPN, transistores MOSFET, transistores IGBT, doble diodos, dispositivos como por ejemplo un SCR o un TRIAC los va a poder medir automáticamente sin realizar ninguna función adicional, solamente poniéndolo en el zócalo y lo va a medir y te va a indicar si está en buen estado o no. Esta es una herramienta 3 en 1, mejorada como les decía, porque no solamente tiene la función de poder medir componentes, sino también tiene la función de un osciloscopio de un solo canal, ojo con el detalle, de un ancho de banda de hasta 10 MHz y un sampling rate de 48 MSA/s. Y no solamente ello, también incorpora un generador de señales, es decir, tiene 3 funciones en uno. Es una herramienta multifuncional, no solamente prueba componentes, tiene un osciloscopio integrado y tiene un generador de señales. Un golazo realmente, cortesía de esta empresa FNIRSI, este DSO TC4. En la parte posterior tenemos algunas consideraciones técnicas, como por ejemplo los parámetros principales que vamos a ir desgranando en este video, la parte técnica del osciloscopio, de generador de señales y de la medición de componentes. Vamos rápidamente a hacer un unboxing para poderles mostrar qué es lo que trae el equipo. Un manual a colores, ¿no?, en chino y en inglés. Como les decía, el idioma inglés es vital. Ahora, si te quieres ir a China o quieres trabajar en la parte de consultoría internacional, no estaría mal que también aprendas el chino mandarín. Acá tenemos a nuestra estrella, lo vamos a poner por acá. Una pequeña tarjeta de haber pasado el control de calidad, ¿no? Vamos a ponerlo eso por acá. ¿Qué más trae? Una bolsa internamente con todos los cables que les voy a mostrar, ¿no? Les voy a mostrar en estos momentos qué es lo que trae. Lo que suele traer normalmente, de manera convencional, este tipo de equipos. Bueno, este es el user guide para la punta del osciloscopio, que es esta de acá, ¿no? La punta del osciloscopio, que nos permite en 1X y 10X, el cable bastante maleable, fácil de manipular, ¿no? Esto de acá lo vamos a poner por acá, ¿no? El cable de tierra, ahí, el cable de tierra. Vamos a ponerlo a la derecha. Las puntas para identificar los anillos de los colores, en este caso como es un solo canal, puedo utilizar cualquier punta. Y el pequeño desarmador, ¿no? Es un pequeño desarmador para calibrar. Tenemos el cable para realizar las mediciones con un mini puerto, cable para el generador de señales, ¿no? Lo vamos a ver luego. Un pequeño conector, ¿no?, para pasar del puerto convencional al puerto a un mini puerto para conectarlo, lo vamos a ver luego también. El cable de carga USB. Este equipo tiene una batería incorporada, una batería Li-ion de 3.7 voltios de hasta 1500 mAh, que te da una autonomía de hasta 4 horas en modo standby, más o menos trabajándolo durante todo el día, un promedio de 3 horas de uso continuo. Ojo con el detalle, 4 horas en standby. Este es el cable de carga. El puerto es USB tipo C, ahí están viendo USB tipo C, vamos a ponerlo a la derecha. Y acá tenemos 3 cables, o 3 conectores, mejor dicho, para realizar mediciones de componentes que tienen los pines
mucho más anchos, ¿no? O incluso para poder medir continuidad. Este equipo no solamente me va a permitir medir componentes, ¿no? Por ejemplo, si eres un técnico electrónico o un ingeniero electrónico que necesita medir, por ejemplo, un triac, lo vas a medir directamente con esta herramienta sin recordar cómo se medía un triac. Por ejemplo, si has estudiado electrónica y no recuerdas cómo se mide un MOSFET o un IGBT, lo puedes hacer con un multímetro, ¿no? Un multímetro digital, pero conociendo los valores que debes medir en la compuerta, en el drenador y en el surtidor, intercambiando los puntos. Acá no necesitas eso, simplemente pones el dispositivo y te lo mide, te lo identifica si es canal N o canal P y otras funciones más. Ojo con el detalle, es muy pero muy importante esta cualidad de este equipo de poder detectar los componentes electrónicos e indicarte si está en buen estado o no. E incluso no le importa si lo pones en una forma u en otra, él automáticamente con su detección automática, va a la redundancia, lo va a detectar. No solamente es un medidor de componentes, como les decía, también tiene la funcionalidad de poder generar señales, como un generador de señales, permite entregar hasta 13 formas de onda distintas de señales, ojo con el detalle, hasta 13 formas de onda distintas de señales, y no solamente ellos, desde 0 hasta 50 kHz, la frecuencia de muestreo que te va a permitir entregar, y desde 0 hasta 3 voltios de voltaje pico a pico. ¿Ok? De la señal que vamos a entregar. Y el DSO, el Digital Storage Osciloscopio, es decir, este es el puerto que me va a permitir conectar el cable del osciloscopio al canal 1, obviamente tiene un solo canal, para poder realizar las mediciones a través de un osciloscopio. ¿Ok? Es decir, tiene 3 funciones en una y es lo que vamos a ver en este video. Vamos a hablar rápidamente de la parte física. El equipo es bastante sólido, tiene una parte protectora en la parte superior, como les decía, los 3 puertos, este es entrada, este es salida, este es entrada. Acá tenemos el puerto de entrada para conectar el cable y medir voltios. Este equipo puede medir desde 0 hasta 40 voltios DC de corriente continua. Es decir, no solamente me va a permitir medir componentes automáticamente, sino también algunas funciones que también traen los multímetros, como por ejemplo medir voltios. Este equipo lo va a poder medir desde 0 hasta 40 voltios. Ese es un detalle. El otro puerto es un puerto de salida, el DDS, que es un puerto para poder conectar el cable y realizar funciones como generador de señales, hasta 13 formas de onda distintas. Y finalmente el otro puerto de la derecha es un puerto de entrada, el Digital Storage Osciloscopio DSO, que me va a permitir conectar el cable del osciloscopio para poder medir señales, como lo vamos a ver después en este video. La pantalla es una pantalla de 2.8 pulgadas full color TFT, es decir, sin field transistor. Ya le hemos dicho que el osciloscopio es 10 MHz, un sampling rate de 48 MSA/s. Tiene 4 funciones: el botón de power encendido, el botón de auto que me va a permitir realizar ciertas funciones, el run para el tema del osciloscopio, y el botón de mode que me permite cambiar las diversas formas de funciones que trae este equipo. El zócalo o el socket para poder conectar los diversos dispositivos. Ojo con el detalle, no solamente me permite medir diodos convencionales, es decir, diodos rectificadores, diodos LED, sino también la función importante de poder medir diodos Zener, que lo vamos a ver luego en esta parte del video. El equipo es completamente nuevo. Acá tiene su protector de pantalla que no le he retirado, están viendo. Esto es un selector de funciones que vamos a ver para podernos desplazar a la hora que vamos a realizar las pruebas. En la parte derecha tenemos el puerto USB tipo C. Aquí vamos a conectar nuestro cable USB tipo C, ¿no? Este puerto permite cargar la batería. Como les decía, este equipo trae una batería Lion y conectar un cargador de celulares 5 voltios 1 amperio. Ojo al detalle, 5 voltios 1 amperio. Y acá tenemos un pequeño orificio, un punto para poder resetear el equipo. Es decir, puede darse el caso, obviamente no me ha sucedido, pero podría darse el caso de que el equipo en algún momento se quede congelado, se cuelgue, como toda electrónica, pues que puede suceder. Y sucede esto, simplemente le pones un alfiler y reinicias el equipo. Ojo con el detalle, este punto. ¿Qué más? En la parte posterior podemos observar aquí su parante y podemos pararlo en cualquier ubicación. La verdad que es bastante sólido, el equipo es bastante fuerte
Y ahora sí, después de haber visto esto, vamos a explicarle algunas funcionalidades que tiene. Vamos a encenderlo, vamos a ver el tema del firmware, pero muy importante el tema del firmware. Es importantísimo actualizar, ojo con el detalle, pero muy importante, es muy relevante tener que actualizar a la última versión de firmware. Cuando me llegó el equipo me llegó con la versión 0 del firmware, es decir, la versión inicial de fábrica. Pueden ir a la página de FNIRSI y de ahí descargar. Igual te voy a dejar el enlace de compra y también el enlace de FNIRSI para que puedas descargar la última actualización del firmware para que lo actualices. Te voy a explicar cómo actualizarlo, la verdad que es muy sencillo. Yo le he bajado la versión 0.3, que es lo que vamos a ver en este video. Vamos a empezar rápidamente con las configuraciones. Para encenderlo mantengo presionado el botón de power por 3 segundos y luego lo suelto y ahí se enciende. ¿Ok? Cuando enciendo me permite moverme con estas teclas hacia la derecha, hacia la izquierda. Acá estamos en el modo de probar componentes, ahí te aparece como transistor. Si voy hacia la derecha, entro al modo de osciloscopio para entrar al modo osciloscopio. Si voy hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Me puedo mover hacia la derecha, puedo entrar al generador de señales. Acá tengo una caja, un toolbox, que es una caja de herramientas, y también tengo los seteos generales. Vamos a entrar primero a los seteos generales para mostrarles. Aquí les quiero mostrar. Aquí podemos observar los diferentes idiomas, ¿no? Si yo quiero cambiar hacia la derecha y cambiar el idioma está en inglés ahorita. Por defecto, a la hora que te llega y tú lo enciendes, te va a permitir cambiar entre inglés o chino, pero ya después aquí vas a poderlo cambiar hasta 8 idiomas distintos. Por ejemplo, yo doy OK aquí, y aquí me puedo mover con la flecha, ¿no? Por ejemplo, en inglés, yo puedo cambiarlo a inglés, y acá tengo 8 idiomas, como les decía. Voy a explicarles rápidamente los idiomas. Tenemos el idioma chino acá, arriba, ¿no? El idioma chino ahí, el idioma inglés, el idioma ruso, ojo con el detalle, el idioma coreano, el idioma español, nuestra lengua madre, el portugués, el alemán y el japonés al final. Voy a dejarlo en este caso en español para que logren ver. Español, OK. ¿Cómo salgo? Con el botón de power, retorno, acá arriba, al lado izquierdo. Tengo la configuración del idioma, puedo cambiar la configuración del volumen, doy OK y luego con la flecha subo. Voy a ahí, por ejemplo, estoy subiendo el volumen, o puedo dejarlo donde estaba, ¿no? Con este botón retorno, ¿no? Y luego también tengo el brillo en la pantalla. Para cambiar el brillo de la pantalla, ¿no? Puedo subirle o bajar la intensidad del brillo. Voy a dejarlo como estaba, al máximo. Retorno. El inicio automático, este es muy importante. ¿Cómo quieren que se inicie? Cuando yo lo encendí, me permitía seleccionar a dónde quería ir, acá porque estaba en nada, pero yo aquí le doy OK y me puedo mover. Yo quisiera que entre al modo transistor cada vez que yo lo encienda. Si yo lo apago y lo prendo, se va a encender y va a ir de frente a la opción de poder medir componentes. Vamos a dejarlo acá en transistor, solamente para que vean. Retorno, ¿no? Puedo ir a transistor, a osciloscopio, generador de señales. Acá en apagado automático puedo decirle que después de un cierto tiempo automáticamente se apague el equipo, la herramienta, para que me permita salvaguardar la vida útil de la batería, ¿no? En este caso está en off. Yo le puedo poner 15 minutos, 30 minutos o una hora. Después de 15 minutos, por ejemplo, que se apague automáticamente si no lo utilizo. En este caso lo voy a dejar en off, no lo voy a modificar. Y el compartir USB es un tema interesante, porque desde aquí yo puedo ingresar al puerto USB y conectar el puerto USB al computador para poder validar las imágenes que puedo grabar. Ojo con el detalle, yo podría grabar las imágenes directamente desde el osciloscopio de una señal que estoy realizando pruebas. Puedo grabar esa imagen en el osciloscopio y almacenarlo como un archivo interno gráfico aquí en el equipo, ¿no? Voy a ir acá para que vean. Acá le doy OK y aquí entro al modo compartido on-off para poder conectar el cable USB, ¿no? El cable de carga, ¿no? Este cable de carga lo conecto y lo conecto al puerto de la computadora. Y no solamente ello, también me permite realizar la actualización de firmware, que lo vamos a ver luego. Y aquí el acerca de es para poder identificar la versión de firmware. Les voy a mostrar en estos momentos, ¿no? Acá les voy a mostrar en estos momentos, por ejemplo, este es la versión de firmware. Yo le actualizó a la versión 0.03, ahí están viendo, ¿no? Si yo quisiera reiniciar el equipo a los valores de fábrica, yo podría ir acá y reiniciar, le doy OK y automáticamente todo lo que he configurado, mi seteo lo va a pasar a de fábrica a 0, ¿no? En este caso lo voy a dejar como está, pero si ustedes quieren actualizar la versión es muy sencilla. Voy a primero a salir de aquí, ¿no? Acá con esto salgo, ¿no? Por ejemplo, si yo lo apago, como les decía,
me permite entrar a esta configuración, pero si yo lo prendo, como ya lo cambié, voy a entrar de frente al medidor de componentes. Miren, voy a apagarlo, lo mantengo presionado, ahí está apagado. Ahora presiono, suelto, y ahora miren a dónde ingresa directamente a la opción de medir componentes, es decir, con la imagen de este zócalo, ¿no? Desde aquí, con el botón Mode, podría ir a los diferentes modos. Miren, entro al modo osciloscopio, entro al modo generador de señales y nuevamente al modo de medición de componentes. Ojo con el detalle. Ok, voy a apagarlo. ¿Cómo hacen la actualización? Muy simple. Presionan el botón de Mode y de Power al mismo tiempo y van a entrar automáticamente a la opción de Upgrade de firmware. ¿Cómo se hace? Les voy a dejar la página oficial de FNIRSI en la descripción de este video. Desde ahí ustedes descargan la última actualización de firmware para este equipo, para este modelo específico, el FNIRSI, el DSO TC4, que es este de acá. Descargan la última actualización, en este caso es la versión 0.03, que es la que han visto. La descargan. Ese archivo lo guardan en su computadora. Luego, para poder hacer el upgrade de firmware, van a Mode, ¿no? Acá, a Mode y Power, mantienen presionados ambos y ahí aparece el upgrade de firmware. ¿Qué es lo que hacen? Conectan el puerto USB a la computadora, automáticamente le va a aparecer una nueva unidad, ¿no? Una unidad D, por ejemplo, adicional, una unidad lógica en la computadora, y lo que hacen es copiar el archivo de firmware en la carpeta Update o Upgrade, lo copian y después que han copiado simplemente presionan el botón Run, de manera tal de que automáticamente se va a reiniciar, y con esto ya hicieron el upgrade de firmware. Luego cuando ingresan, automáticamente ya van a poder ingresar y validar la última versión de firmware. ¿Ok? Entonces estamos aquí con este botón, retorno nuevamente aquí. Ahora vamos al Toolbox, a la caja de herramientas. Yo desde aquí voy a poder realizar una serie de pruebas adicionales que le dan una funcionalidad, un caché adicional a este equipo. Es decir, no solamente me permiten medir componentes, sino también, por ejemplo, medir voltaje, como les hablaba, desde 0 a 40 voltios. Con esta opción puedo medir continuidad, es decir, puedo realizar la opción de medir continuidad que la realiza cualquier multímetro digital o analógica. Desde aquí yo puedo medir continuidad, puedo medir diodo Zener, ojo con el detalle, diodo Zener como vamos a ver luego, puedo medir este tipo de componente que es un componente especial, y finalmente también puedo medir este DHT11 que es un sensor de temperatura que lo vamos a ver en las pruebas. Puedo realizar decodificaciones infrarroja de cualquier control remoto que tenga el protocolo NEC. Ojo con el detalle, solamente control remoto con protocolo NEC no te permite decodificar todas las señales digitales de cualquier control remoto, solamente los NEC, el protocolo NEC y la calibración automática que no es necesaria. Esto lo vamos a ver después, no se preocupen. Y entonces aquí en la caja de herramientas ahora vamos a ir a la opción de medición de componentes. Voy aquí y vamos a empezar nuestra batería de pruebas. Vamos a ponerlas aquí. Nuestra batería de pruebas con algunas resistencias. Vamos a empezar con estas resistencias. Les voy a poner por acá las resistencias. Vamos a empezar con esta resistencia de 220 ohmios. 220 ohmios. Rojo, rojo, marrón. 220 ohmios. Para medir los componentes, pues yo tengo tres. Este zócalo que tiene tres ubicaciones, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. En este caso lo voy a poner entre 1 y 3, por ejemplo. 1 y 3 ahí. Cierro el zócalo acá. Ahí, 1 y 3. Y lo que hago es presionar el botón auto y automáticamente va a detectar la medición. En este caso va a detectar el componente y luego me permite indicar la medición. En este caso 218.9 ohmios. Perfecto. Esto está bien. Vamos a dejarlo esto por acá. Luego tenemos esta resistencia de 500 ohmios. Vamos a ver ahí mismo, sin hacer nada. Voy a ponerle un otro zócalo entre el 1 y... Ahora lo voy a poner entre el 1 y 2. A ver qué pasa entre el 1 y 2. Ahí. Ahí. Entre el 1 y 2. Está midiendo el valor de la resistencia 501 ohmios. Ahí están viendo. 500 ohmios. Me está marcando 501 ohmios. Perfecto. Dejar esto por acá. Tenemos esta otra resistencia de 10K, ¿no? 10K. Voy a ponerlo entre 1 y 3, ahí. 10K, presiono el botón auto. 10K o 10.000 ohmios. Y ahí están viendo, ahí está, 10.05 kiloohmios, perfecto. Luego tenemos esta otra resistencia de 4.7K, ¿no? 4.7K. Voy a ponerlo arriba y abajo, miren, arriba y abajo, entre 1 y 2, ahí.
arriba y abajo. Ahí están viendo, arriba y abajo, arriba y abajo. Le doy auto. Este es de 4.7K. Vamos a ver cuánto me marca. Ahí está, 4.62K. Perfecto. Esta otra resistencia más grande de 39K. Ahí está. Naranja, blanco, naranja. Voy a ponerlo entre los extremos, entre 1 y 2, en los extremos, arriba. Miren, arriba. Auto. 39K. ¿Cuánto me marca? 38.8K. Perfecto. Miren la exactitud. Y finalmente, para terminar el tema de las resistencias, esta otra resistencia, 1.5, 150K. Marrón, verde, amarillo, 150K. Vamos a ponerla entre 1 y 3, acá. Entre 1 y 3. Ahí. Entre 1 y 3, auto. Ahí está, 149.8 kilo ohmios. La prueba de resistencia las pasó sin ningún problema. Ahora vamos a medir otro componente. Si no sabes medir diodos con un multímetro, tu multímetro digital, no te preocupes, con esto lo vamos a solucionar. Vamos a ver primero este diodo 1N4001. Es un diodo convencional rectificador, 1N4001. Lo pongo entre 3 y 2. Vamos a ponerlo acá, entre 3 y 2, aquí. Le doy auto. Me va a permitir, miren, me marca el pin 3, me dice acá, el pin 3 justo es el 3, es el cátodo, el pin 2 es el ánodo. Ahí están viendo, el cátodo es la línea, ¿no? La línea negra acá, y está conectado justo en el pin 3 y el pin 2. Me marca el voltaje directo, que es 656 milivoltios, o 0.65 voltios, la corriente directa de conducción, que es 1050 nanoamperios, y una capacitancia parásica de 11 picofaradios. Ahora, ¿qué sucede si yo le doy la vuelta? Acá está entre 3 y 2, ¿no? Acá yo le doy la vuelta, ahora me debe marcar al revés, ¿no? 3 y 2 me debe marcar el componente al revés, es decir, ahora el 3 es el ánodo, miren, el 3 es el ánodo y el 2 es el cátodo. Perfecto, el 3 es el ánodo y el 2 es el cátodo. Ahí están viendo. Este es un diodo convencional y ahora vamos a medir diodos LEDs. Voy a medir estos 3 diodos LEDs. Primero empezamos con el verde, ¿no? Igual, en cualquier posición entre 1, 2 y 3, voy a ponerlo entre 1 y 3. Miren, cuando yo cierro, le doy el auto, automáticamente el LED se enciende y luego tintillea. Y acá igual, ¿no? El cátodo, el ánodo es el pin más largo en el 1, ¿no? Y el cátodo en el 3. Si yo le doy la vuelta, lo va a reconocer igual, miren, pero en sentido inverso. Ahora el 1 es el cátodo y el 3 es el ánodo. Ahí está, el 3 es el ánodo y el 1 el cátodo, ¿no? Acá tenemos ahora el diodo azul. Voy a ponerlo igual entre 2 y 1, ¿no? Ahí están viendo. Acá el voltaje de conducción directa, si yo le doy la vuelta y lo pongo así, también me va a funcionar la lectura. Miren. Perfecto. Con los pines invertidos. Y luego tenemos acá este otro diodo que es entre 1.7 y 1.8 voltios. Ojo con el detalle. 1.7 a 1.8 voltios de conducción. Vamos a ver cuánto me mide 1 y 2. Vamos a ponerlo así, entre 1 y 3. Ahí. ¿Cuánto me marca? Miren, 1.8 voltios, la corriente de conducción directa 9 nanoamperios y la capacitancia parasitada de 18 picofaradios. Perfecto. Ok, luego de ello hemos visto resistencias, hemos medido diodos rectificadores convencionales y ahora vamos a medir un componente importante que son los condensadores, ¿no? Vamos a medir estos condensadores electrolíticos a la derecha y aquí estos son los condensadores de señal de corriente alterna, condensadores de paso, de lentejita, ¿no? Vamos a ponerlo acá a la izquierda, ¿no? Entonces vamos a empezar ahí sin apagar el equipo. Estamos en la medición de componentes con una sola pantalla, con una sola opción, con un solo zócalo. Voy a realizar diversos tipos de mediciones. Vamos a empezar con este condensador electrolítico. No necesito cortocircuitar o descargar porque automáticamente el equipo tiene un sistema de protección
contra condensadores cargados. Él automáticamente lo va a descargar solo. Ojo con el detalle, es muy importante. Un sistema anti-burn, anti-quemado, ¿no? Entonces vamos a poner esto, empezar. Este es un condensador electrolítico de 22 microfaradios, 25 voltios, rápidamente. Vamos a ponerle entre 1 y 2. Yo puedo ponerle en un sentido u otro, ¿no? Vamos a ver, auto. 23.4 microfaradios, ahí están viendo. Hay un voltaje de pérdida de 0.9. Y miren algo importante, el ESR, ¿no? Ya saben ustedes lo que es el ESR de 0.63 ohmios. Un golazo, ¿no? Evidentemente medir, ¿no?, el ESR del condensador. Luego de ello vamos a medir uno de estos dos. Este de acá vamos a empezar por este de 470 microfaradios, 25 voltios, ahí están viendo. Vamos a ponerlo al revés y así en diferentes puertos estoy midiendo entre 1 y 3, ahí están viendo 1 y 3, ¿no? Auto, 470 microfaradios, vamos a ver cuánto me marca. 434 microfaradios, Vilos 0.9% y un ESR de 0.11 ohmios. Perfecto, estoy en buen estado. Y finalmente este otro que es más grande, de 1000 microfaradios, 16 voltios. 1000 microfaradios, 16 voltios. Vamos a ponerlo entre 2 y 1. Ahí. Auto. Vamos a ver cuánto me marca, cuánto me mide. Condensadores electrolíticos, en este caso de 1000 microfaradios. Miren cuánto me marca. 943 microfaradios. Vilos 1.6%. El ESR 0.11 ohmios. Ok, y ahora algo importante, los famosos condensadores, ¿no?, de paso. Este es 47 picofaradios, 47 picofaradios. Ya les he enseñado a convertir, así que no les voy a explicar acá. 1 y 3, igual no necesito hacer nada. 1 y 3. Este es un equipo extraordinario, porque si no recuerdas cómo medir componentes, él lo mide inmediatamente. 47 picofaradios, miren, 45 picofaradios, perfecto. No tenemos que hacer nada. Este es 102, que vendría a ser un 1, un 0 y 2 ceros más, es decir, 1000 picofaradios. 1000 picofaradios vendría a ser un nanofaradio. Vamos a ver, un nanofaradio entre 1 y 3 acá. Un nanofaradio. Vamos a ver si es cierto. Un nanofaradio. ¿Y cuánto me marca? 1.01 nanofaradio. ¿Están viendo? Perfecto. Luego tenemos este chiquito, este otro de acá es 2A333J, ahí están viendo, ¿no? Este es un 33.000 picofaradios, 33.000 picofaradios, vamos a ponerlo entre 1 y 2, 33.000 picofaradios o 33 nanofaradios, ¿no? Ahí está. 32.2 nanofaradios, perfecto. Y finalmente, para acabar con los condensadores, este de acá, que es el 2G475JP, este vendría a ser un condensador de 4.7 microfaradios. Este es más grande, va a demorar un poco más, voy a ponerlo entre 1 y 3, 4.7 microfaradios, ahí está, vamos a ver, 4.7 microfaradios, vamos a ver cuánto me marca. Miren la exactitud. Es impresionante este equipo. Y ahí marcan 4.7, le dije, 4.68 microfaradios y el ESR 0.24. Perfecto. Bien, ahora vayamos a cosas más serias. Vamos a empezar con los transistores BJT, es decir, los transistores NPN y PNP. Este, por ejemplo, acá es el 2N3904. Es un transistor NPN de propósito general. Acá les estoy dejando acá en la parte inferior derecha. Vamos a ponernos más hacia la izquierda para poderles mostrar la disposición de pines. 2N3904, ahí como ven, sin haber hecho ningún cambio. 1, 2 y 3, auto. Va a reconocer el dispositivo y vamos a ver cuál es la base, cuál es el colector y cuál es el emisor. Ahí pueden observar que lo reconoce como un transistor NPN. Me muestra el HFE 221, la corriente directa 2.0 miliamperios
y voltaje entre base y emisor de 0.67 voltios o 667 milivoltios. Pueden ver que el pin 1, el de la izquierda, es el emisor, la base es el pin 2 y el colector es el pin 3. Es decir, emisor, base y colector, como estamos viendo acá, emisor, base y colector. Si yo le doy la vuelta, ahora debería ser, ¿no?, colector, base, emisor. Vamos a ver, colector, base, emisor debería ser ahora. Va a reconocer el dispositivo automáticamente. Vamos a ver. Y ahí lo ven, colector, base, emisor en sentido opuesto. Es decir, reconoce el dispositivo automáticamente en un sentido u otro. Ahora vamos con otro transistor PNP, el BC557. Ahí están viendo, BC557. Voy a ponerle igual 1, 2 y 3, automático, BC557. Rápidamente, ¿eh? Ahí pueden ver el HFE, la corriente directa, el voltaje base emisor, y ahí pueden ver, según la disposición de pines, el dispositivo está en buen estado. Si el dispositivo está en mal estado, me va a dar una pantalla que se lo voy a mostrar luego. Acá pueden observar, por ejemplo, me muestra que el pin 1 es el colector, el pin 2 es la base y el pin 3 es el emisor. Y me muestra la flecha hacia adentro, es decir, este es un dispositivo PNP con la flecha hacia adentro. Ahí están viendo el emisor con la flecha hacia adentro. Este es colector, base, emisor. Ok, ahora vayamos con el siguiente. Vayamos con otro transistor NPN. Para mi caso, un transistor que suelo usar siempre, el BC337, es NPN. Vamos a ponerlo por acá, 1, 2 y 3, auto. Vamos a ver qué es lo que me muestra. Y ahí me muestra el colector, vendría a ser el pin 1, colector, base, emisor. Si yo le doy la vuelta, ahora va a ser emisor, base, colector, ¿no? Lo reconoce como un transistor NPN, en este caso es el BC337, y ahora a la inversa me va a reconocer que el emisor es el 1, la base es el pin 2 de en medio y el colector es el pin 3, ¿no? En este caso el pin de la derecha. Perfecto. Vamos a medir transistores de mediana potencia, en este caso el D882, ahí sin hacer mucho cambio, ahí con una sola imagen, D882 auto. Y ahí miren el HFE, la corriente directa, el voltaje base emisor, y me marca que es un NPN, en donde el pin 1 es el emisor, el pin 2 es el colector, el de en medio, y la base es el pin 3, ¿no? En este caso sería emisor, colector y base, ¿no? Ahí están viendo acá, a la derecha les estoy dejando la pantalla. Este otro transistor de mediana potencia es el BD136, es un transistor PNP con la flecha, en este caso hacia adentro. Vamos a ponerlo por acá. Y ahí ven la flecha hacia adentro. Y me indica que el pin 1 es el emisor, el pin 2 es el colector y la base es el pin 3. Acá podemos ver, ¿no? Perfecto. Y acá tenemos otro dispositivo. En este caso vendría a ser el TIP 120, que es un transistor Darlington. Ojo, TIP 120 NPN es este de acá. Vamos a ver, NPN Darlington. Ya saben lo que es un transistor Darlington, ya hemos visto varios videos con los transistores Darlington. Y automáticamente, sin que tú sepas medir un transistor Darlington, él me va a indicar cuál es la base, cuál es el emisor y cuál es el colector. Ahí están viendo, acá es un TIP 120, ahí están viendo que el pin 1 es la base, a la izquierda, el pin 2 es el colector con el tap conectado y el pin 3 es el emisor. Ahí están viendo. Perfecto. Cosas más serias, vamos a ver dos dispositivos. En este caso les dije que también podía medir transistores MOSFET, canal N y canal P. En este caso es el IRFZ44N, el mundialmente conocido MOSFET canal N. Y si es MOSFET canal N, la flecha la tiene hacia adentro. Ojo, ¿recuerdan? La flecha hacia adentro. Vamos a ver. Es gate, drive and source. El pin 1 es gate, el pin 2 es el drenador y el pin 3 es el surtidor. Miren. IRFZ44N. Y ahí pueden observar, ¿ves? Canal N, arriba, la N, canal N. Ahí me muestra el voltaje, el voltaje de conducción de 3.6 voltios. La capacitancia de la compuerta, que es 2534 picofaradios, la resistencia entre drenador y surtidor, que debe ser bien baja, 0.1 ohmios, ¿no? Y el voltaje de conducción del diodo, este trae el diodo de protección
de 556 milivoltios, que es este diodo de protección. Tiene la flecha hacia adentro y me dice que es gate, el pin 1, pin 2 el drenador y el pin 3 es el surtidor. ¿Y qué sucede si yo lo invierto? Ahora me va a dar al revés, ¿no? Ahí al revés, ¿no? Vamos a ver. El pin 1 es el surtidor, el pin 2 es el drenador, el pin de en medio siempre es el drenador y el pin 3 es la compuerta. Lo hemos invertido, ¿no? Con las mismas consideraciones. Y finalmente tenemos este otro dispositivo que es este es un transistor distinto, un MOSFET canal P, F9540N, F9540N. Este es MOSFET canal, ya no es N sino canal P, ¿no? Ahí mismo lo vamos a conectar acá, canal P, y ahora la flecha ya no va a ser hacia adentro, sino la flecha va a ser hacia afuera. Miren, la flecha hacia afuera, MOSFET canal P. No tengo en este momento un IGBT, por lo tanto no lo puedo medir. MOSFET canal P, ahí está, la flecha hacia afuera. Y ahora miren algo importante, la disposición del diodo invertido, ¿no? También está invertido. Acá igual, gate, dry and absorb, gate, el pin 1, el pin 2 drenador y el pin 3 surtidor. Acá vemos la imagen de este transistor MOSFET canal P. Como ven, es impresionante lo que podemos hacer. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa si yo quiero medir doble diodos? Acá, vamos a ver. Este es un doble diodo, ¿no? Este es un MOSFET F16C20C, que tiene un doble diodo en donde el cátodo, ojo con el detalle, este es un doble diodo en donde el cátodo está en el centro, con el tap, y los ánodos están a los laterales. Vamos a ver, esto es un doble diodo. Perfecto, están viendo. Voltaje de conducción directo, 519 milivoltios, de un diodo y de otro, ahí están viendo, ¿no? Y viene la parte importante, ¿no? ¿Qué va a suceder si yo quiero medir un SCR y no recuerdo cómo medir un SCR, un rectificador controlado de silencio? En este caso, este es el NEC 2P4M, es un SCR de mediana potencia. ¿Qué sucede si yo quiero medir este dispositivo, el SCR, ¿no? Un rectificador controlado de silicio, y yo no sé, no recuerdo, tendría que ponerme a investigar en Google, con San Google, y poder ver cómo se mide un SCR. No necesitas, con un solo botón, yo puedo medir el CAG, ¿no? Cátodo, ánodo y compuerta. Siempre es así, cátodo, el pin 1, el pin 2 es el ánodo y el pin 3 es el cátodo. Me indica que está en buen estado, que es voltaje de conducción directa es 741 milivoltios. Si yo lo invierto, ¿no?, en sentido inverso, ahí ya no va a ser CAG, ¿no? Ya no va a ser CAG, sino cátodo, sino va a ser gate, ánodo y cátodo. Miren, el pin 1 es la compuerta ahora, al revés, y ahí están viendo, pin 1, el pin 2 siempre es el de medio ánodo y el pin 3 es el cátodo. Lo reconoce sin ningún problema. Y finalmente, para terminar esta parte, tenemos este otro TRIAC. Este es un TRIAC, este es el BT136600E. ¿Quieren medir un TRIAC? Vamos a medirlo acá. Y hay que tener, ojo, en tener en cuenta las especificaciones. No mide todos los TRIAC, solamente mide ciertos TRIAC con una cierta cantidad de corriente de disparo. Ojo con el detalle. Eso obviamente lo van a mejorar con el tiempo. Ahí pueden ver el TRIAC, ¿ve? El pin 1 es la compuerta, el pin 2 es el main terminal 1 y el pin 3 es el main terminal 2. Y ahí pueden observar que tiene un voltaje de conducción directa de 808 milivoltios. Entonces es muy importante tener en cuenta las especificaciones del equipo. Como les decía, en la misma caja indica hasta cuánta corriente puede llegar a soportar de conducción directa, en este caso de la compuerta, para poder medir los TRIAC. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿y qué sucede si yo tengo un componente malogrado? Acá tengo un componente malogrado. Este es el IRF 540, ¿no? IRF 540. Normalmente, si yo conecto el dispositivo y le doy auto, normalmente si está una resistencia dañada o algo, te va a mostrar la pantalla esa pantalla que van a ver en este momento, y no hay nada, por ejemplo, me va a salir esta pantalla. Unknown, dañado, ¿no? ¿Y qué sucede si yo quiero conectar este otro? Este es el IRF 540 que está cruzado, ¿no? Hay un cruce entre todos los pines, pero hay dos pines que la resistencia es menor, digamos, ¿no? Entre gate, dry and absorb, vamos a ver. Miren, este está cruzado, pero vamos a ver qué me muestra. Y aquí está, miren, el 1 es
en este caso, como está al revés, el 1 vendría a ser el surtidor, el 2 es el drenador, ¿no? El de en medio, y el 3 es la compuerta. Me estoy diciendo que entre la compuerta y el surtidor hay 11.5 ohmios, miren, y entre los otros pines hay 246.3 ohmios. Eso que indica que hay un cruce en este dispositivo. ¿Cómo lo validamos? Ojo con el detalle, el 1 vendría a ser, en este caso, el surtidor, el 2, el drenador, que está en el centro, y la compuerta es el 3. Es decir, entre los dos pines, entre la compuerta y el surtidor, hay menos resistencia. Vamos a ver, vamos a apagar esto, vamos a validar esto realmente si es cierto. Y para ello vamos a utilizar nuestro multímetro digital, vamos a ver si está realmente cruzado o no. Vamos a ver, encendemos, ¿no? Vamos a ver si está cruzado realmente. Me está marcando una baja resistencia que no debería tener. Y miren, en modalidad de diodos, gate, este es gate, el pin de la izquierda trae an source, y miren, entre gate y el surtidor le decía que había un cruce, y miren, 0.5. Si yo invierto, les marca lo mismo. Ahí está. Y entre la compuerta y el drenador también tengo, ¿no?, un cruce, ¿no? Hay una cierta resistencia. Este está cruzado, está dañado este IRF 540. Esto no sirve, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿qué va a suceder si yo quiero medir componentes que los pines son más anchos que el zócalo? Ah, acá viene el detalle del cable que les hablaba, ¿no? Para ello voy a utilizar los 3 cables, ¿no? ¿Recuerdan los cables que me vino, ¿no? Estos 3 cables. Vamos a encenderlo, ¿no? Encendemos. Igual ponemos los cables, ¿no? Vamos a identificar. Entra de frente al modo de medición de componentes. Vamos a poner el verde en el 1, vamos a ponerlo acá. El negro en el 2, ¿no? Y el rojo en el 3, ¿no? Cierro el zócalo y ahí estamos listos. Yo quiero medir, por ejemplo, este diodo, ¿no? Entre el pin 1 y el pin 3, ¿no? Quiero ver, porque este pin es muy grueso, ¿no? Entonces no lo voy a poder poner ahí, ¿no? Lo que hago, lo pongo así, ¿no? Entonces el pin 1, que es el pin de la izquierda, el verde, es el ánodo, ¿no? Por ejemplo, ahí yo le doy auto, ¿no? El cátodo vendría a ser el pin 3. Ahí están viendo el ánodo, el pin 1 y el cátodo del pin 3. Ahí están viendo. Perfecto. ¿Y qué sucede si yo quiero medir este otro? Como les decía, vamos a ponerlo por acá. Este otro componente, que es el SB304 OST, que es un doble diodo. Ahí están viendo. Es un doble diodo. Bien, ahí conectados los cables, ¿no? Igual el verde, el rojo, en este caso en el centro, y el negro a la derecha. Vamos a darle auto para medir este doble diodo. Ahí están viendo 1, 2 y 3, ahí están viendo 1, 2 y 3 con el cátodo en el centro, ¿no? Perfecto. Bien, ahora vamos a ver una función importante que es el toolbox. Estamos acá, vamos a ir aquí y regresamos a la caja de herramientas, acá, caja de herramientas, y vamos a ver la prueba de voltaje. En este caso puedo medir, como les decía, de 0 hasta 40 voltios. ¿Cómo mido el voltaje? Con este puerto de entrada. Para ello vamos a usar el cable, este cable con un mini puerto, ¿eh? El puerto es muy pequeño, ¿no? Puerto pequeño. Voy a conectarlo acá directamente al puerto de entrada, ahí, ¿no? Vamos a ponerlo ahí y voy a medir el voltaje de mi fuente de alimentación. Vamos a usar la fuente de FNIRSI, esta de acá, cuya revisión también la hice un tiempo atrás. Vamos a usar esta fuente, ¿no? Ahí. Vamos a medir el voltaje. En este caso vamos a empezar con un voltaje de 3.3 voltios. Vamos a ponerlo acá, ¿no? Hasta 40 voltios, ¿no? Máximo. Hasta 40 voltios máximo me permite esta herramienta medir. Ahí vamos a medir el voltaje. Vamos a prender 3.3 voltios ahí. Y miren, 3.3 voltios. Si yo quiero subir a 5, voy a mi memoria acá. Ahí, a mi memoria. Ok. Ahí está, 5 voltios. Si yo quiero ir, en este caso, a 9 voltios, ahí están viendo, 9 voltios. Y si yo quiero ir, por ejemplo, a 12, ¿no? Ahí están viendo que está midiendo el voltaje. Si yo quiero ir, en este caso, a 15, ¿no? Ahí están viendo, 15 voltios, ¿no?
15 voltios. Y ahora, si yo quiero ir a más, a 18 voltios, ¿no? Ahí está, 18 voltios. Ahora lo que voy a hacer es cambiar, ¿no? Acá, por ejemplo, yo quiero bajarlo, irlo bajando, ¿no? 18, 17, quiero llevarlo a 16, están viendo 16 voltios. Miren acá, 16 voltios. Quiero llevarlo a 12, 12.22, 12 voltios. Quiero llevarlo a 9, ahí están viendo, 9 voltios. A 6, yo puedo medir voltaje de este puerto, como le decía acá, el puerto a 4 y finalmente a 1 voltio, ¿no? Ahí están viendo, o a 0, ¿no? Ok, de esta manera yo puedo probar midiendo voltaje hasta 40 voltios. Es una funcionalidad, es un caché, algo mejorado que lo han hecho para poderle dar una funcionalidad muy parecida a la de un multímetro digital. Voy a retirar esto. Ahora, ¿qué otra opción tengo? Como le decía, la prueba de voltaje, tengo también la prueba de continuidad ahí, la prueba de continuidad. ¿Y cómo utilizo la prueba de continuidad? Vamos a usar dos cables, ¿no? Dos cables, vamos a ponerle el 1 y el 3, por ejemplo. Yo podría medir continuidad acá. Vamos a ver. ¿Ven? Se pone en 0. Por ejemplo, yo quiero saber si este dispositivo, este MOSFET, tiene el cátodo conectado al, en este caso el cátodo sabemos que está en el centro, ¿no? Quiero saber si el cátodo ahí está conectado al tap, ¿no? Al tap central, miren. Ahí está. Me está dando continuidad que sí, este cátodo está conectado al tap central. Puedo realizar cualquier función de medición de continuidad como ustedes ya saben hacerlo. Y ahora viene la parte interesante, es cómo medir diodos Zener, ¿no? Acá voy a diodos Zener. ¿Cómo medir diodos Zener? Vamos a medir estos dos diodos, ¿no? Vamos a ponerlo más arriba. Vamos a medir estos dos diodos Zener. Uno de 12 y uno de 15. Este diodo tiene un voltaje de ruptura de 12 voltios y este otro tiene un voltaje de ruptura de 15 voltios. Vamos a ir al diodo Zener, ¿no? Y sin hacer nada, simplemente con solamente poner, pero acá viene la jugada, ¿no? Necesitamos utilizar estos puertos, el KAA, ¿no? Cualquiera de estos dos, el K y el A. Entonces, por ejemplo, el cátodo está hacia la izquierda, acá, y el ánodo está hacia la derecha. Entonces yo lo podría poner entre 1 y 2, miren, 1 y 2, o 1 y 3 acá, en KA, y automáticamente me marca 12.24. Este es un diodo Zener de 12 voltios, y miren, 12.22, me está marcando el voltaje de ruptura. Ahora, ¿qué sucede si el diodo Zener yo lo invierto, ¿no? Y lo coloco? Se comporta como un diodo convencional, ¿no es cierto? Eso ya lo saben ustedes, ¿ya? Ya lo saben cómo es la figura, ¿no? Si yo lo pongo así, sabemos que se comporta como un diodo convencional. ¿Y cuánto mide un diodo convencional? 0.7 voltios. ¿Están viendo? El voltaje de 0.7 voltios. Y vamos viendo nuevamente este otro de acá, ahí, cátodo, ahí, este de 15 voltios, miren, 14.84 voltios. Y si yo lo invierto, me va a marcar, o se va a comportar como un diodo convencional con 0.7 voltios. ¿Están viendo? 0.7 voltios. Perfecto. Ok, ¿qué más? Podemos medir este otro dispositivo que es tengo entendido que es un sensor de temperatura, pero este de acá nos interesa, que es el DHT11, que es un sensor de temperatura y de humedad. Entonces para ello tengo acá el mismo dispositivo, el DHT11, que es un dispositivo que tiene 3 pines para este caso. A decir verdad tiene con 4, pero uno de ellos no se utiliza, ya viene aquí como lo estamos viendo. Lo que vamos a hacer es conectarlo en los 3 pines. Vamos a ponerlo acá entre 1, 2 y 3. Miren, y le doy OK y miren, ahí me marca los pines que he conectado, que es el pin de datos, el pin 1, el pin 2 es BDD o fuente, el pin 3 es tierra, y miren, la humedad relativa 22% y la temperatura 21 grados centígrados. Y finalmente acá hay algo interesante que también les puede servir, que es la decodificación de infrarrojos. Este dispositivo solamente permite decodificar las señales de control remoto que utilizan el protocolo NEC. Ojo con el detalle, no todos los controles remotos utilizan ese protocolo NEC. Voy a utilizar este de aquí. Por ejemplo, si yo conecto acá, lo pongo, vamos a ponerlo más hacia arriba. Acá cerca a esta parte voy a poder medir los datos que están viendo. Por ejemplo, el más, ¿no?
el menos, están viendo cómo se mueve el data code, y aquí lo mismo, ¿no? Pero no solamente ello, yo tengo mi celular, acá tengo mi celular. Este celular es un celular que tiene una funcionalidad de control IR porque tiene un puerto infrarrojo. Estos son los nuevos celulares que han salido que tienen ya un puerto infrarrojo. Por ejemplo, miren acá, voy a control IR y yo por acá, por ejemplo de acá, yo ya podría hacer lo mismo, desde acá mismo. Miren cómo va cambiando, ¿no? Voy a ponerlo más hacia arriba para que lo vean. Ahí. Menos. Cada tecla que yo presione va cambiando el user code. ¿Y eso para qué? El data code va cambiando el data code. ¿Y eso para qué? Eso ustedes se preguntarán, ¿no? Por cada tecla que yo presione, ¿no? Va cambiando el tren de pulsos. ¿Por qué? Porque esta información ustedes la pueden utilizar para microcontroladores y controlar o conocer, en este caso, el código de cada tecla de un control remoto con protocolo NEC para poder generar en este caso la programación. Si utilizan Arduino, por ejemplo, pueden utilizar este código, ¿no? Que ven acá, para poderlo luego utilizar en código de programación y hacer las funciones de un control remoto en un proyecto. Es muy, pero muy interesante. Este celular trae esa funcionalidad. Y finalmente, ¿qué otra opción tenemos? La opción de calibración automática, que no es necesario calibrarlo porque el equipo ya viene de fábrica. Ok, ahora sí, vayamos a la siguiente sección, donde vamos a ver el uso del osciloscopio. Bien, nuevamente con ustedes vamos a continuar con la parte del osciloscopio. Para ello vamos a Mode y aquí podemos ir a osciloscopio, ¿no? A generador de señales. Vamos a quedarnos en osciloscopio. Importante cómo hayamos seteado la atenuación a 1X o a 10X. A 1X el equipo te va a poder permitir soportar hasta 40 voltios y a 10X hasta 400 voltios. Entonces, si tú quieres medir voltaje en AC 220 voltios, lo pones en 10X, o 110 voltios AC 10X. Vamos a dejarlo en 1X porque vamos a medir voltajes pequeños. Y aquí vamos a configurar algo importante, ¿no? Por ejemplo, estando acá yo puedo presionar el botón Mode, mantenerlo presionado, y acá tengo las opciones de configuración. Veo el tipo de acoplamiento acá arriba, con OK, cambio de AC a DC. Si quiero medir una señal de corriente alterna, lo pongo en AC. Si quiero medir un tren de pulso, lo pongo en DC, acá en DC. Vamos a dejarlo en AC. Acá viene la parte de la prueba, ¿no? Voy a medir 1X o 10X, acá yo lo puedo cambiar, ¿no? 1X o X1, 10X. En este caso voy a dejarlo por 1, el modo, el tipo, si es normal, voy a dejarlo en automático, y el flanco de subida y el flanco de disparo, flanco de subida o flanco de bajada, ¿no? Voy a dejarlo en flanco de subida, ¿ok? Vamos a subir. Acá en parámetros, lo que voy a medir, los parámetros que voy a medir, acá podemos validar lo que está habilitado, lo que hice en este caso en azul, está habilitado. Voy a cambiar, voy a por ejemplo poner, ¿no? La frecuencia se la voy a dejar. Y estoy dejando el duty cycle y el resto de parámetros, ¿no? Por ejemplo aquí, yo ya veo los parámetros que voy a medir. Esto de acá son los que están puestos ahí. Voy a medir la frecuencia, el duty cycle, el voltaje máximo, la amplitud, ¿ok? Entonces, ¿qué más tenemos? Acá en Mode tenemos en parámetros, ¿no? El promedio, y acá el tema de las imágenes. Cuando grabamos imágenes o capturamos imágenes, van a aparecer acá y las podemos ver directamente, ¿ok? Vamos a salir de aquí y vamos a poner, como le hemos puesto acá en 1X, y vamos a poner nuestro conector. Pero el conector es mucho más grande. Para eso utilizamos este reductor, ¿no? Vamos a utilizar este reductor, como están viendo ahí. Ahí. Y vamos a conectarlo al puerto que es DSO, que es Digital Storage Oscilloscope. Vamos a conectarlo ahí. Ahí, perfecto. Perfecto. Entonces vamos a ver la señal. Para esto vamos a utilizar este otro osciloscopio, que es un generador de señales también de la marca de Fenirsi. Vamos a encenderlo, ponerlo ahí. Vamos a ir acá a menú, voy a ir a generador de señales, acá. Ahí. Y voy a conectar, ¿no? Acá está conectado al DSO. Voy a conectar la salida en negro, con el negro.
y el positivo acá. Ahí. ¿Ok? Ahí estamos. Entonces, por ejemplo, yo quiero esta forma de onda, en este caso la forma de onda senoidal. Quiero verla acá, le doy play. Y ahí aparece. Aquí le voy a dar auto. Y automáticamente la va a medir. Ahí está. Ahí está en medición automática. Ahí están viendo, medición automática. Puedo ampliar la extensión de la onda acá para poderlo medir. Tiempo por división, ¿no? Miren, acá. O bajarlo, ahí para que lo vean, ¿no? Están viendo. Ahora, los voltios por división también lo puedo subir, miren, con las teclas hacia arriba y hacia abajo, ¿ven? Los voltios por división. Este era el tiempo por división, este es voltios por división, ahí están viendo, ¿no? Lo importante aquí es que en el osciloscopio, acá al lado izquierdo la amplitud es 3 voltios y miren acá la amplitud 3.12 voltios. La frecuencia es 500.000 Hz o 500 kHz y acá también 500 kHz. Vamos a bajarlo a 50 kHz. Ok. Dale auto acá. Y ahí está. Ya la tomó. 50.31, ahí está, 50 kHz, están viendo ahí, 50 kHz acá. La amplitud es 3 voltios, voy a bajar la amplitud a 2.4. A ver quién me muestra acá, acá está, 2.4, perfecto. El duty cycle no lo puedo cambiar, vamos a una señal cuadrada, ¿no? Un tren de pulsos, ahí, automático. Voy a modificar el duty cycle. Miren acá, el duty cycle está al 50%. Miren acá el duty cycle 49.47. ¿Están viendo? Voy a subir el duty cycle a 80. 81. 80%. ¿No? Puedo generar una señal diente de sierra, ¿no? Como están viendo ahí. Una señal media onda, ¿no? Una media onda, una full onda, full wave, una onda en escalera hacia arriba, ahí están viendo, o hacia abajo, un voltaje de corriente directa, una señal indexada, ¿no? Hacia abajo, una señal multiaudio o un pulso, ¿no? Una señal pulsante, ¿no? Como les decía, yo puedo acá ampliar, ¿no? Y como logran ver, ¿no? Como logran ver, yo puedo realizar varias mediciones con este equipo, muy simple y sencillo, con tan solo algunas teclas que voy a poder manipular e incluso medir varios valores, varios parámetros de esta señal que estoy entregando. Ahora vamos a hacer lo inverso, es decir, vamos a ir a la configuración, vamos a retirar esto, a la configuración de generador de señales, vamos a retirar esto, vamos a retirar esto de acá también, y ahora vamos a hacer lo inverso, es decir, ahora voy a poner la punta, ¿no? Del osciloscopio, voy a quitar la punta del osciloscopio, lo vamos a poner acá, al canal 1, y ahora vamos a conectar la salida al DDS, que es el generador de señal. Es decir, ahora la señal me la va a entregar nuestro equipo, el DSO TC4, y la va a recibir este señor como un osciloscopio. Vamos a menú, vamos a ir acá a osciloscopio, ¿no? Este es un dispositivo táctil, sale auto, no sé que espere ahí. Y ahora vamos a ir acá al DSO. ¿Cómo voy al DSO? Voy a modo, ¿no? Generadores de señales. Aquí está justamente, miren, está justamente en, vamos a ponerlo más acá, justamente está en una señal sinusoidal, ¿no? Puedo cambiar la frecuencia, en este caso está a 1000 Hz o 1 kHz. Voy a cambiar la frecuencia, a ver, frecuencia, a ver, acá puedo cambiar la frecuencia, por ejemplo, a 1100, miren cómo va cambiando, 1200, 1500, vamos a ponerle 1500 Hz o 1.5 kHz, acá están viendo. El duty cycle no lo voy a poder cambiar porque el duty cycle es una señal senoidal, ¿no?
La amplitud sí lo puedo cambiar, ¿no? Vamos a ver, con esto salgo, me muevo. La amplitud sí la puedo cambiar. Vamos a cambiarle a 2.5. Miren la amplitud. 2.53. Acá está, 2.5. Para que vean. No, esto es completamente digital, ahí están viendo. Completamente digital. Muy, pero muy interesante. Es touch, totalmente digital. Ok, vamos a salir de acá. Y ahora lo que voy a hacer es... nuevamente generador de señales. Estoy acá, voy a ir ahora al tren de pulsos. Igual acá sí puedo modificar el duty cycle, ¿no? La frecuencia, vamos a cambiar la frecuencia a 200.000. Vamos a ponerle, en este caso es 2200 Hz o 2.2 kHz, ahí están viendo. El duty cycle está en 50, ¿no? De positivo. Acá 50, 49 50, entonces ahora el duty cycle lo voy a cambiar, ¿no? Acá el ciclo de trabajo, vamos a cambiar el ciclo de trabajo y vamos a subirlo a 80, miren, 80, ahí están viendo 80 acá. El duty cycle es 80, el tiempo de subida. Incluso lo puedo subir a más, vamos a ponerle a 100%, ahí está, la línea. O lo puedo bajar al 30%. 30%, perfecto. Como les decía, tenemos en este caso, tenemos hasta 13 formas de onda, cuadrada, triangular, ¿no? Semionda, ¿no? O sea, en un modo automático. Semionda. Están viendo, semionda. Tenemos la onda completa, la escalera, por ejemplo, ¿no? La señal tipo escalera de subida, la señal, la onda de retroceso hacia abajo, el índice hacia arriba, ahí están viendo. Este es descenso exponencial y la señal de corriente continua que también la mide. Esta es una señal, vamos a medirlo de manera automática, ¿no? Una señal de audio, multi-audio le llaman ellos, el pulso, y luego regresamos nuevamente a la onda de Lorentz, a la onda senoidal, ¿no? Muy, pero muy interesante este FNIRSI DSO TC4. Si te agrada, si te gusta y si estás interesado, te estoy dejando en la descripción de este video el enlace directo para que puedas ver y adquirir el producto si así lo deseas, o en todo caso puedes ingresar igual para que puedas validar las características técnicas más importantes de este equipo y que les hemos explicado en este video. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana con ustedes compartiendo conocimiento. Si realmente amas la internet como yo y deseas apoyarme, por favor no te olvides darle like a este video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que tanto usted de la audiencia como este humilde servidor podamos crecer juntos. Asimismo me pueden seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y también en mi nueva red social TikTok. Me pueden seguir. Y si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción les estoy dejando los enlaces directos para que me puedan seguir sin ningún problema. También me pueden regalar un super thanks o un super gracias para poder adquirir los componentes electrónicos para los siguientes proyectos aquí en mi canal. De igual manera les indico que hemos habilitado la membresía aquí en mi canal de YouTube. Puedes formar parte de mi comunidad de electrónicos de manera tal de que puedes tener beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, tener información clasificada y fidedigna de cada uno de mis proyectos, y lo más importante, tener acceso a los archivos Gerber para que pueda mandar a fabricar las tarjetas PCBs de los proyectos de electrónica que suelo realizar aquí en mi canal. Y finalmente no te olvides de suscribirte a mi canal, y si ya estás suscrito no te olvides también de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica con ciencia y tecnología. Permiso.